lugar de pensar por qué a mí Dios estaba progresando tan bien, simplemente son cosas que pasan. Hay que evaluar que sí, que no, y seguir adelante con todos los benditos días. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, La nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico Y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hypertrophy, su podcast de confianza. Y bueno, antes de entrar al tema del cual es muy interesante, ya está el spoiler ahí, ¿no? El cardio está matando tus ganancias. Antes de profundizar y darte nuestros motivos para poner este título, pues quiero recordarte que Hypertrophy es un software de entrenamiento para entrenadores en el cual estamos dando nuestros mejores esfuerzos para facilitarte el proceso de coaching, tengas más clientes y pueda ser más eficiente y remunerable tu trabajo como entrenador. Por otro lado, nosotros también somos un equipo de coaching y si quieres que te ayudemos a conseguir tus metas de una forma más sustentable, longitudinal, pues nosotros somos los indicados, no importa si eres recreativo, no importa si solamente quieres mejorar tu salud y no importa si quieres competir. Estamos aquí para apoyarte en el proceso. Así que sin más, Lau, Sergio, Dani, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo nos trata el día de hoy, 20 de febrero? Muy bien, todo muy bien, ya iniciando el día con algunos pasitos. No diría cardio como tal, o sea, un cardio, sí, de ser así, bastante ligerito, así que con energía fresca para poder platicar con ustedes. ¿Ustedes qué tal? por aquí muy bien, después de una semana de caos, de esos cambios en la rutina que se prevén y que lo planifiques así como que muy seguramente va a pasar esto, lo voy a abordar de esta manera, pero ya que estás en el escenario real es como, salió algo de más, ya esta semana mucho más tranquilo, ya encontré el orden tan solo para poder tener tiempo para comer, así que ya eso me tiene en un mood súper mejor. Y pues aquí emocionado como cada jueves de poder compartir con ustedes. Si me ven que estoy con la mirada así, es que tengo aquí a Roger enfrente y quién sabe qué está haciendo, no voy a tirar algo. Está como enroscándose en una chamarra que tengo acá. Está celoso porque ahorita no es el centro de atención. Siempre quiere, no tiene llenadera. No les había contado, pero el viernes me madré la espalda haciendo peso muerto, ni siquiera haciendo peso muerto, dejando la barra. Sentí, creo que eso no es normal. Pues bueno, dejé la barra, me senté, hice otra serie con 40 kilos menos. No, no puedo, hoy no es el día. Pues ya hice un par de ejercicios más. ¿Qué fue? Prensa, creo, unilateral, porque no pude con las dos piernas. Y lo dejé por la paz, me fui a mi casa. ¿Y qué cosas que pasan? El sábado no me podía levantar de la cama. Era así como que ah, no podía mover, literal. Pero simplemente seguí moviéndome. Ese día sí descansé un poco más, pero hice un par de ejercicios, tratar de moverme, caminar un poco. Ya el día domingo, caminar más, seguir haciendo estos ejercicios. Y el lunes, antier, otra vez volví al gimnasio, eh, a hacer mi semana de descarga por obvias razones. Hice press militar con 65 kilos, creo, con cautela, con precaución, etcétera. El martes hice sentadilla, barra libre, 110 kilos creo, y peso muerto rumano con déficit, 140. Y hoy me toca otra vez piernas. Hoy, ¿qué es, güey? No, hoy me toca superior. Mañana viernes, el día que estamos grabando. Y a lo que voy con todo esto es, en otro momento, porque ya hemos tenido episodios al respecto de eso, me hubiera petrificado el temor de, híjole, y ahora, ya sabes, como que empiezas así con la espalda fría de qué voy a hacer, ya valió. Pero en esta ocasión fue tan diferente, fue como que esto me dio risa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ser pacientes, pero vamos a movernos, vamos a continuar con lo que se pueda. Y por supuesto que vamos a ir al gimnasio, vamos a entrenar donde estaba, obviamente no, pero sí voy a exponer a mi tejido, mis estructuras, a evaluar tolerancia. Ya sobre eso vamos viendo, nos la vamos chiquiteando, una descarga, relax. Y sinceramente creo que ha sido el game changer para mí.
puesto que esas sesiones en donde hice overhead press, peso muerto rumano otra vez, e incluso con déficit, sin dolor, siendo que el sábado no me pueden levantar de la cama, entonces creo que el cuerpo humano es una cosa impresionante y creo que todos los modelos que tenemos para explicar el dolor y todas las formas en que podemos ir a tratar dicho dolor, como por ejemplo terapia física, el médico general, el médico familiar, le decimos en México, masajes, ya saben, el quiropráctico, todas esas cosas, todas están limitadas. Y creo que lo más importante es seguirse moviendo, no entrar en pánico, no sentir lástima. Y pues bueno, perdón por la respuesta larga, pero lo quería comentar aquí en el podcast por si alguien está en esa circunstancia. Creo que es muy interesante, sobre todo el estatus mental que uno mantiene durante este tipo de cosas. En lugar de pensar, ¿por qué a mí Dios estaba progresando tan bien? Simplemente son cosas que pasan, hay que evaluar que sí, que no, y seguir adelante como todos los benditos días. Y sí, exactamente la sí, ya, porque ya me ha pasado. Si hubiera ido con fisio, hubiera sido, ok, ya no hagas esto, no levantes pesado, reposo, ven a 20 sesiones y te vamos a poner todas las terapias pasivas posibles. eh, o me van a, o si voy con un médico, tómate estos antiinflamatorios, etcétera, ¿sabes? Pues bueno, creo que es muy interesante todas esas experiencias y particularmente me dio mucho gusto en el sentido personal que lo abordé desde una manera muy distinta y bastante productiva para mí en este contexto. Y pues nada, si a alguien le sirve esa pequeña experiencia y anécdota semanal, adelante. Me, Ahora me es tu turno. Me gustó mucho que tocaras ese punto, Dani, porque sí, es algo que suele pasar y me pasa estando en el gimnasio de manera presencial con las personas que de repente tienen molestias y demás y van al fisio, ¿no? Y lo mismo, es como que, oye, reposa, no te muevas, ven a sesiones, son como 10, 15, 20 sesiones y ya después puedes retomar. Y eso hablando de personas que entrenan al menos y se mueven, ¿no? Pero también tengo varios conocidos que no entrenan y demás, y es como, no, es que traigo un dolor aquí, ya fui con el fisio, pero no sirve, no sabe hacer su trabajo, y así es como, oye, pero pues, ¿qué más estás haciendo aparte de ir, no? No hay como que algo adicional, esa parte de moverte, de estar activo, ¿no? Entonces, y otra cosa que igual me viene a la mente es como de repente tratamos de ser cuidadosos con el entrenamiento, la ejecución y demás. Y yo me pongo a ver cuando voy manejando en la calle cómo hay de repente trabajadores cargando, no sé, cajas de frutas, verduras, ¿sabes? Y que es así como que lo tiran y el que sigue. Y dices, no inventes, estas personas todos los días están haciendo esa actividad. Y obviamente va generando ciertas molestias, pero es lo que dices, lo maravilloso que es el cuerpo humano de cómo generan pues hasta cierto punto esas adaptaciones de un trabajo pesado y es bien padre como es muy contexto individual de la persona, pero me gustó también mucho cómo lo pudiste abordar, ¿no? A partir de toda esa experiencia, todo este camino recorrido y es algo que es importante, ¿no? Cómo lo vas a afrontar en lugar de solo cerrarte y hacerte 10,000 pensamientos ahí de que se acabó mi carrera. Y sabes que encontré muy chistoso, perdóname que compartiera y a lo mejor estoy extendiendo un poquito esa parte, una disculpa. La manera en cómo lo cuentas a otras personas repercute en cómo lo vives tú. Sé que en algún otro momento, si lo hubiera platicado a un amigo, etcétera, a mi familia, a mi mamá, etcétera, se hubiera hecho, me lastimé, así como que ya sabes, desde esta perspectiva triste, así como que frustrado. Yo mismo lo percibo y lo entiendo, lo describo, lo acepto como algo frustrante, pero lo conté más bien como algo chistoso. Cuando le comenté a algún camarada o algo así, les dije, ¿qué crees? No me pueden levantar el sábado, y algún jajaja, algo así, pero ya vamos. Y me di cuenta que la narrativa que yo mismo empleo, el lenguaje que yo mismo empleo para comunicarme con otras personas, repercutió en cómo lo tomé, con humor, pero obviamente con cautela. Tampoco dije, no pasa nada, ¿no? Pero sí, creo que a ver si lo puedo hacer con una expresión facial. En lugar de, no pasa nada, es como, no pasa nada, estaré bien, ¿sabes? Porque sé que mis tejidos se han adaptado, porque sé que mi cuerpo no es frágil, porque sé que soy resiliente. Entonces, que sigue, pues nada, adaptar el movimiento, ser pacientes, tomar una descarga, porque creo que hace falta. Y todo fine. La introducción oficial al tema del día de hoy. Entrenamiento concurrente, el cardio está aumentando tus ganancias, así como súper breve introducción, pero para darles la palabra. Nos referimos exactamente al denominado efecto de interferencia cuando realizamos entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia a la par,
siendo el contexto que buscamos maximizar las adaptaciones musculoesqueléticas e incluso neurales del entrenamiento de fuerza. ¿Qué tanto impacta el que yo esté haciendo cardiovascular en materia de adaptaciones morfológicas, dígase hipertrofia, y en tema de adaptaciones neurales, dígase fuerza? Que digo, también podemos tener fuerza derivada de hipertrofia, etcétera, pero creo que eso da para otro episodio en sí. Pero básicamente ese es el punto. Y es un tema muy interesante porque hemos cambiado un montón de, así como que perspectiva, narrativa, etcétera en los últimos años. Es como que de repente era muy malo, era una muy mala idea y de ahí el cardio kills gains, el cardio mata las ganancias. Pero en la actualidad es un poco más minucioso, hay muchos más detalles al respecto en materia de obviamente las características de cada tipo de entrenamiento y en materia de qué tanto realmente impacta, cuáles son los mecanismos por los cuales en teoría podría impactar y cuál es el efecto neto que tiene sobre las adaptaciones. Entonces, pues bueno, básicamente ese es el tema del día de hoy. Quien guste. Bueno, pues creo que este tema es algo que a muchas personas les da interés, porque al final es una de las modalidades que más se suele combinar con el entrenamiento para el crecimiento muscular. Y bueno, en muchos casos es simplemente porque la persona desea perder quizá también por ahí algo de grasa, ¿no? Que es cuando suele incorporarse más el cardio y de pronto llega este miedo, ¿no? De, híjole, ¿cuánto debería de hacer? ¿Qué tipo de modalidad? Em, ¿Qué duración? ¿No? ¿En qué momento? Para, justo como decías, Dani, minimizar ese efecto negativo que pudiera tener en las adaptaciones de ganancia muscular. Y la razón por la cual existe, porque al final sí existe este efecto de interferencia, es porque las adaptaciones que buscamos con el entrenamiento de fuerza, con el entrenamiento que hacemos para ganar músculo, son distintas a las adaptaciones aeróbicas que se darían cuando nosotros realizamos cardio. Entonces es como al final estar de hablando a nuestro cuerpo en dos idiomas bastante distintos, muy opuestos. Pensemos quizá como aprender chino, mandarín y ruso, ¿no? Al mismo tiempo. Sin embargo, ya iremos seguramente ahorita platicando de que, pues probablemente para la mayoría de personas no va a ser algo de lo cual deban de preocuparse y que sí justo ir pensando algunas consideraciones que podríamos llegar a tener es, de inicio, creo, el tipo de modalidad que se realice. En su momento estuvo como bastante de moda, por ejemplo, el entrenamiento aeróbico de intervalos y de alta intensidad. No sé si a ustedes les tocó, yo creo que seguramente sí, ¿no? O sea, como, no, pues es que si no quieres perder tus ganancias de masa muscular, entonces tienes que hacer HIIT porque eso al final es más parecido al entrenamiento que hacemos en la sala de pesas y por lo tanto puede incluso hasta potenciar tus ganancias musculares, ¿no? Entonces se puso como bastante de moda, todo el mundo lo estaba haciendo, pero probablemente no para todo el mundo era igual de disfrutable o podría tener como algunos efectos por ahí adversos. Entonces, creo que quizá por ahí podríamos empezar, ¿no? O sea, cuáles son las modalidades de cardio que tenemos y cuáles podrían ser los efectos en esas adaptaciones. Para dar un poco de seguimiento a lo que comentabas, Lau, fíjate que hemos cursado por todas las posibilidades en materia de entrenamiento concurrente, porque a ti te tocó, y a mí también, pero lo que aludiste ahorita de es preferible el entrenamiento con intervalos de alta intensidad, porque digamos que interfiere menos en materia de adaptaciones morfológicas, ¿no? Pero después también dijimos que ese interviene más porque el costo de fatiga es mayor, por ende la recuperación del entrenamiento de fuerza pudiera verse comprometida y como tal, pues la adaptación, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cuáles son las distintas adaptaciones que distintos tipos de entrenamiento de resistencia suscitan? Y adicionalmente a eso, ¿cómo nosotros podemos manipular las variables de ambos tipos de entrenamiento para minimizar dichos efectos? Y adicionalmente, mecanísticamente hablando, ¿cuáles son las posibles rutas, si habláramos de vías de señalización, por las cuales los distintos tipos de entrenamiento pudieran alterarse uno con otro? Y básicamente podemos mencionar algunas, si quieren brevemente, mientras averiguamos si estamos bajo ataque. Que todos no se preocupen, yo tengo aquí ya mi kit de supervivencia. Tengo unos totis, si conocen esas botanas, tengo unos totis, tengo
Se me olvidó la sopa, bueno, ya no digo más marcas, que digo, no es como que nos patrocinen. ¿Maruchan? No, hay otra, así como que más, quién sabe, una de esas, pero sí, digamos Maruchan. Y con, no, me va a desviar demasiado, pero en Los Y Ángeles unos 5 y vi ya. que se popularizó esas Maruchanes con barbacoa y no sé qué tanto, y ya se los trajeron para acá, está chistoso. Bueno, por ejemplo, si habláramos de cómo pudieran repercutir uno con otro, cuál es la posible interferencia que tenemos de estas vías de señalización, tengo a la mano, y esa de hecho lo tengo en físico, no se ve, es un libro, vaya, es Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia, la edición más reciente que existe, en donde nos hablan a través de un paper del 2014, que se imaginarán, pues ya 11 años no es poco. Vemos que quizás las posibles vías por las cuales se pudiera afectar el efecto o podríamos tener efecto de interferencia, si hablamos del entrenamiento de resistencia, la fatiga residual que pudiera resultar en una menor producción de fuerza, menor activación de fibras musculares tipo 2, podría comprometer el estímulo del entrenamiento de fuerza. Por el otro lado, si nos vamos por tema de vías de señalización, que típicamente si hablamos de entrenamiento de resistencia, la principal vía la más conocida, más comúnmente mencionada, es la PGC1 alfa. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, podría ser mTOR e infinidad de otras vías de señalización. La cosa es que cuando tenemos este residuo, esta fatiga residual, este menor estímulo, vamos a ver una respuesta anabólica disminuida y vamos a incrementar otras vías de señalización como son AMPK y como son MRU, algo de Fox, si no me equivoco, eso yo lo tengo aquí a la mano, pero eso podría entonces decrementar el anabolismo e incrementar el catabolismo, que no es malo, simplemente hablamos de utilización de recursos, de sustratos, porque pues, es un requisito para solventar el costo metabólico del propio entrenamiento de resistencia. Pero eso, si lo vemos mecanísticamente hablando, sería una posible explicación de por qué tendríamos una merma en las adaptaciones específicamente del entrenamiento de fuerza, porque lo estamos afectando en materia de fatiga, en materia de estímulo y en materia de vías de señalización. Sin embargo, tomen en cuenta, esto es viejo, esto es 2014, etcétera, y ahí habría que ver, ok, ¿en qué individuos se observó esto? ¿En qué lapso de tiempo? Y una cosa es hablar de vías de señalización de forma aguda, y otra muy distinta es hablar de adaptaciones a largo plazo. Porque si observáramos el curso temporal de una vía específica, sea la que sea, puede que se comporte diferente de forma aguda a las tantas horas, a los tantos meses del entrenamiento, qué sé yo. Y como tal, no podemos entonces decir, entonces la hipertrofia se ve comprometida porque esta vía de señalización se vio incrementada o disminuyó. Eso es lo difícil, porque si ahora lo hacemos fast forward hacia 2025, ya no es tan cuadrado el asunto porque tenemos estudios de todos. Tenemos estudios en donde se ve hipertrofia realizando entrenamiento de resistencia. Tenemos estudios en donde se ve que incluso el entrenamiento de resistencia puede mejorar la adaptación al entrenamiento de fuerza por diversos mecanismos. Tenemos estudios en donde sí se observa cierta interferencia entre ambos y básicamente tenemos una mezcolanza de todo. Entonces vemos que de entrada es muy contextual en el sentido de, primero, para ti, persona, individuo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Por qué realizas entrenamiento de fuerza? ¿Por qué realizas entrenamiento de resistencia? ¿Y cómo podemos prescribir cada tipo de entrenamiento de acuerdo a las adaptaciones que tú persigues? Y hasta ahí. ¿Qué haríamos después? Lo que hacemos todo el tiempo, como decía un Pinky Cerebro, lo que hacemos todas las noches, monitorear, gestionar fatiga, todo esto. Es lo mismo exactamente, la cosa es qué tanto riesgo estoy corriendo y cuáles son las recomendaciones prácticas. Entonces, nada más así como que el panorama general que quisiera pintar es que este tema está lejos de ser conclusivo, pero a la fecha, hasta donde yo tengo conocimiento, es más laxo de lo que pensábamos hace algunos cuantos años, que literalmente cardio kills gains. Bueno, pues incluso podríamos decir que el cardio potencializa las ganancias en algunos contextos. Entonces, de ahí de nosotros depende contextualizar y evaluar en qué sujetos, cómo lo podemos implementar, etcétera. ¿Tiene sentido o no implementar cualquiera de estas estrategias en entrenamiento de resistencia, por ejemplo, HIIT o LISS, de los cuales si gustan podemos hablar, o bien no implementarlo? Y también uno importante para aquellos que son culturistas o aspirantes a culturistas o gym rats en general, algo que para mí sería muy importante, el contexto calórico. Si estamos en un mantenimiento, en un excedente energético,
un déficit, porque eso también puede repercutir muchísimo en la capacidad de recuperarnos del entrenamiento. A ver, ¿puedo poner a prueba? A ver si no me pierdo. Sí te A ver, escuchas, pero te ves congelado. Adelante, ya te decimos, estamos bajo ataque otra vez. ok, pues vamos a intentarlo. Entonces, hay algunos puntos que creo que Dani abarcó prácticamente todo lo que teníamos que hablar, así de cómo inicias, cómo lo transportas, por qué importa y si no importa, ¿no? O sea, Dani ya lo dijo, pero cómo podemos tratar de ponerlo más claro sobre la mesa. Am, Mi forma de verlo es, el cardio se incorpora en términos prácticos. Si tienes interés en incorporarlo, obviamente, como dice Dani, ¿por qué haces cardio? ¿No? Y si tu prioridad es el desarrollo de masa muscular, pues que no impacte en tu rendimiento. No importa, lo demás no importa tanto. Por ahí es el hago cardio antes, hago cardio después, lo hago separado por sesiones y las recomendaciones basadas en la literatura que existe de cómo se ve que puede haber más interferencia cercano a es pues sepáralo, que no sea en el mismo día si es posible, ¿no? O que tenga horas de diferencia. Entonces, pero esa recomendación es términos prácticos basado en lo que sí existe evidencia, pero no contemplamos lo que no existe de evidencia. En ello no contemplamos que no existe un acercamiento, más bien un monitoreo cercano de la ingesta calórica y descanso de los sujetos de estudio que están presentes. Las variables que suelen incorporarse en la literatura son asociadas al entrenamiento y no asociadas al estrés, descanso y alimentación de los sujetos que se evalúan en las revisiones sistemáticas, metaanálisis, obviamente en estudios aleatorizados controlados. Aunque a veces se intenta gestionar, no es que se consiga gestionar todo. No, pues vamos a hacer recordatorio 24 horas. ¿Cómo fue tu alimentación? Te voy a enseñar a registrar tus alimentos, te voy a enseñar a registrar esto. En su experiencia, cuando ustedes les enseñan a los sujetos a hacer esas cosas, ¿cuánto tiempo tardan en hacerlo mejor? ¿Cuánto tiempo tardan en dominar hacer un registro de alimentos y no perder cosas en el proceso? ¿No? Claro que cuando más entrenados están, hay más posibilidades de que sea. Pero también mientras más entrenado estás, es menos probable que como te dedicas mucho a una cosa, tengas mucho espacio para hacer otra, sin que impacte negativamente. Si te dedicas a entrenamiento de fuerza, te dedicas a halterofilia, te dedicas a powerlifting, te dedicas a cualquier otra cosa, te dedicas a culturismo y entrenas no 1 hora, sino que vas y entrenas casi 2 horas, haces un volumen alto de entrenamiento. Además, eres entrenador, entonces te levantas temprano, llegas a las 5 o 6 de la mañana al gimnasio y sales a las 10, 11 de la noche del gimnasio. No es que sea tan fácil gestionar todas estas cosas. Y entonces, si empiezas a incorporar 1 hora de cardio, probablemente va a afectar tu máximo potencial de desarrollo. Es seguro, ¿no? Seguro, porque no estoy contemplando todo lo demás, solo estoy diciendo, tengo que meter cardio. Pero ¿y cómo está tu estrés? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está? Esas son variables, esa es la variabilidad aleatoria de los resultados que puede demostrar cualquier estudio, cosas que no puedes controlar, ¿no? Y dicho eso, es práctico. ¿Cómo puedo introducir entrenamiento cardiovascular si es de mi interés sin que afecte negativamente? Pues la estrategia más utilizada ahorita es LISS, ¿no? Low Intensity Steady State. Y entonces, de entrada no es cardio, ¿no? En realidad no es un estímulo cardiovascular porque no rompes el estrés que te gustaría, es solamente caminar, aumentar el gasto calórico, pero no es algo que te va a favorecer una adaptación. Si es baja intensidad, no te va a favorecer una adaptación, al menos no a nivel cardiovascular, pero sí podría ser a nivel metabólico en otros áreas. Ya con eso un poquito sobre la mesa, yo diría, para tratar de concretar lo que decía Dani por ahí, es, si tienes motivo para hacer cardio, ya sea que quieres aumentar tu gasto energético porque comes ya poquito y no quieres comer menos, ¿no? Y entonces quieres dar un poco más de pasos, pero poder seguir comiendo lo mismo, pues incorpora cardio que sea no demandante, que te permita mantener el rendimiento y ya. Pero si ves que incorporas cualquier tipo, no importa que sea cardio o no, o sea otra cosa, es que ya no nada más hago cardio, también estoy yendo a yoga, pero afecta tu rendimiento y te va a ir menos mejor, ¿no? O sea, tu potencial máximo de desarrollo puede estar
afectado por ahí. Entonces, desde mi perspectiva, la recomendación es acomódalo como tú quieras que no te afecte. ¿Cómo podemos reducir el error para que ese escenario sea viable para ti? Por regular, hazlo después de que hagas las pesas o hazlo en sesiones separadas, ¿no? Y si puedes hacerlo en sesiones diferentes, o sea, en días diferentes, hazlo en días diferentes. Pero creo que no es tan tajante como la parte molecular que dice Dani, que luego pues nomás importa lo molecular en unas horas después y tal vez al otro día, pero no importa en términos de adaptación, ¿no? Entonces creo que esos son los, hasta donde llega mi conocimiento, lo más actualizado que yo estoy en el tema, sería la conclusión que yo podría dar sobre el tema. No sé, ¿qué opinión tiene? Me gusta muchísimo cómo eh, tocas esa parte de lo que no nos da la evidencia científica y complementando con lo que mencionaba Dani, lo que acabas de comentar. En mi caso es, cada que llega un cliente conmigo es esa parte de al inicio establecer esas prioridades, ¿no? Que la mayoría busca eso, una mejora en la composición corporal y por ende necesitamos ese desarrollo de masa muscular, en algunos un poco más de pérdida de grasa, pero al final en todos es esa parte de desarrollo de masa muscular. Y a mí me gusta ver a mis clientes como eso, como personas que tienen una cantidad de recursos finita y que tienen responsabilidades, tareas a cumplir. Con eso yo busco dar el mejor plan a partir de ese contexto, ¿no? Y en este caso es desde ahí saber cuál es el estilo de vida de la persona. Tengo clientes que tienen una cantidad de pasos muy bajo debido a trabajos en oficina y tengo otros que su cantidad de pasos en un día es bastante alta, ¿no? Ya desde ahí te puedes dar una idea a quién le podría ser un poquito más práctico el hecho de, oye, a mí me conviene, pues ya que terminé de entrenar, meter unos 30 minutos en caminadora porque al final ya sé que ahí tengo unos 3,000 pasos, ¿no? Oye, a mí me gusta más el hecho de salir a caminar, pasear a mis mascotas y demás. Y es eso, o sea, realmente buscar el punto de partida de cada persona y a partir de ahí de qué manera podemos incorporar ese cardiovascular o esa actividad adicional de manera sostenible y que sea fácil para la persona de poder implementar, ¿no? Porque lo más fácil es como, necesito que me llegues a 12,000 pasos, ¿no? Desde un inicio y es como, oye, tu cliente viene de hacer 4,000 pasos promedio en su día y ya quieres que a partir del lunes inicie con 12,000. Entonces, me gusta verlo como una manera de recursos y de cómo esta pérdida de grasa, que muchas veces es cuando buscamos aumentar estos pasos en el día o esa actividad cardiovascular, la pérdida de grasa la podemos ir gestionando por la parte de nutrición, ¿no? Diferentes estrategias, pero creo que sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos con la parte del desarrollo de masa muscular porque no hay como que otra opción que sea entrenar, ¿no? Así que yo cuidaría un poquito más esa parte de, oye, prefiero que tu recuperación sea óptima para que puedas estarme rindiendo en tus sesiones de entrenamiento, a diferencia de lo que se suele hacer muchas veces de sesiones de cardio infinitas, donde terminan fundidos a mitad de semana y pues esos días que le quedan por entrenar, pues ya son nada más como de asistir por asistir y monitoreas esa recuperación y es como, oye, no manches, ni siquiera se recupera, la está pasando bien pelada y es como, qué necesidad de llegar a ese punto, ¿no? Creo que al final todo remite mucho a este principio de la especificidad, ¿no? O sea, te vas a volver muy bueno en aquello a lo que le dediques la mayor cantidad de recursos y dentro de esos recursos están el tiempo, está la energía, está, o, bueno, principalmente, pues estaríamos hablando de esos dos, ¿no? Obviamente también dentro de eso, o sea, energía en términos de calorías, igualmente energía en términos de, pues igual qué es lo que te gusta hacer, qué disfrutas hacer. Y creo que considerar eso de, bueno, ¿qué dejas de hacer por añadir el cardio? Como mencionabas, Juan. O sea, si vas a dejar de dormir 1 hora para hacer tu cardio en ayunas, para poder separarlo lo más que se pueda de tu sesión de pesas que va a ser en la tarde, probablemente mejor duerme esa hora, ¿no? O sea, sobre todo si todavía tienes margen y rango para perder grasa a través de una intervención nutricional, como decía Sergio, ¿no? Algo que también creo que vale la pena considerar y hablar es, pues, muchas de las modalidades que solemos hacer de cardio, por ejemplo, pensando en correr, pensando en que si la escaladora, ¿no? Pensando en la bici, pues al final son muy dominantes de tren inferior, ¿no? Entonces,
probablemente también cómo distribuyes el entrenamiento de tren inferior, si esa es una de las modalidades que vas a utilizar, pues tiene mayor relevancia, ¿no? Pero, por ejemplo, también a mí me ha pasado recientemente, a mí me gusta mucho nadar, ¿no? Y pues cuando nadas sí es el cuerpo completo, pero pues creo que sobre todo el tren superior está más involucrado que en cualquiera de las otras modalidades que mencioné. Y pues, solamente son 25 minutos, 2 veces por semana lo que hago, pero la forma en la que yo empecé a ver recientemente que interfería con mis adaptaciones, no tanto en términos de cuánto músculo, o sea, que ya no voy a construir músculo por nadar, porque al final son en días separados a los de mi entrenamiento, sino que el movimiento repetitivo de, por ejemplo, al nadar de crawl, me empezaba a agravar una molestia que traigo en el hombro, ¿no? Entonces, son de esos como efectos de pronto secundarios que pueden llegar a presentarse, que tal vez no es como tal la interferencia como la estamos definiendo ahorita, sino pues al final es volumen, ¿no? Que es que estás haciendo, son repeticiones. Cuando, por ejemplo, yo nado, no sé, 1 kilómetro, no sé cuántas brazadas esté dando durante ese tiempo, ¿no? Y entonces, si a eso le sumamos que mi entrenamiento de por sí ya es súper dominante de tren superior, que tengo un montón de series, digamos, para espalda, tengo un montón de series para hombro, bueno, entonces se puede ver esa interferencia y si eso perjudica o merma mi rendimiento, entonces por supuesto que podría esperar que pues las ganancias de masa muscular probablemente no fueran tan buenas como si quizá utilizo en este caso alguna otra estrategia, ¿no? Que lo que yo hice fue darme cuenta que era esa como continuidad de nadar seguido lo que estaba grabando, entonces pues bueno, decido eh, nadar como por intervalos, ¿no? Entonces creo que ese es otro contexto en el cual al final está interfiriendo o estaría interfiriendo tu cardio con tu entrenamiento, ¿no? Y que a veces no llegamos a considerar. Y es que yo creo que justo vas por ahí. O sea, la interferencia es básicamente eso. No tiene por qué limitarse a la alimentación, al descanso y pues a las 10 moleculares que participan en el momento, ¿no? Yo creo que no es eso el efecto de interferencia, es como am, an- ante la situación de observar atletas o personas que tratan de ganar masa muscular y ven que tal vez se desarrollan menos de lo que esperan, empiezan a preguntarse por qué. Y lo siguiente es, ¿qué les parece si empezamos a ver si es cierto que los sujetos que hacen cardio y los sujetos que hacen fuerza, ¿no? Versus los sujetos que hacen fuerza, pero no hacen cardio, ¿quién en general gana más? Y entonces empiezan a ver que en general el primer acercamiento es el que no hace cardio gana más. Pero después el siguiente acercamiento es, ok, ahora vamos a ver qué tipo de cardio. Estás haciendo alta intensidad, moderada, baja, ¿no? Vamos a ver ahora cuánto tiempo lo estás haciendo. Y lo siguiente es ver cuánto tiempo, cuánto estás haciendo de fuerza, ¿no? Y después lo siguiente es ver las vías moleculares. Vamos a ver si podemos explicar cómo. Y entonces en agudo tratamos de explicar por qué esto pasa, ¿no? Etcétera. Creo que empieza a darse el escenario de las preguntas van surgiendo con base en lo que se observa y la investigación empieza a buscar el mecanismo por el cual lo que está ocurriendo pasa. Ahora tenemos que reafirmar si ese mecanismo es culpable o solamente está presente, ¿no? Porque no es lo mismo que esté ahí a que eso sea lo que determina el resultado final. Y empiezas a controlar más variables y entonces empiezan a darse cuenta que no está tan sencillo, ¿no? Que hay muchos factores que pueden estar impactando en cómo ganas masa muscular. Pero eso es lo que se han preguntado a la fecha. Es evidente que si voy a hago carrera y me duele la rodilla y no puedo entrenar una semana o 2 semanas y luego lo vuelvo a intentar cuando ya no hubo dolor, vuelvo a ir a correr y me vuelve para otra semana o 2 semanas, pues mis cuádriceps no se van a desarrollar igual, está interfiriendo en mi proceso, ¿no? Pero esa es la forma en la que hay que verlo. Dijera Dani, monitoreas todos los días, todas las semanas, qué está pasando, te deja entrenar, te deja rendir, te deja progresar, te deja estar ahí. Ahora,
yo tengo la mentalidad de que porque empiezo a hacer algo y en las primeras semanas veo que cae el rendimiento, no es determinante para quitar lo que estás haciendo. Una semana de prueba, metí cardio, no rendí igual y lo quito mejor porque va a afectar. Espera, tranquilo, dale unas semanas. Vamos a ver si en un mes, después de que introduciste esto, lo estuviste haciendo, tu rendimiento vuelve a llegar. Si estás ahí, entonces solo fue el momento que lo incorporaste, pero te vas a poner al corriente. Y de ahí en ese punto en adelante, la situación va a cambiar. No porque hagas un poco menos de repeticiones o te sientas un poco más cansado, eso es malo. Estás metiendo algo nuevo. Es esperado que esto pase, dale tiempo. Pero también nos gana la ansiedad. La ansiedad de, es que, ¿qué va a pasar si no puedo hacer la última repetición? Nada. No va a pasar nada. Tranquilo, ¿no? Síguelo haciendo, repite. Si ves que tu rendimiento de verdad no sube nada o empieza a bajar, entonces es una no tan buena señal. Además de las cosas de bienestar que puedes ver alrededor, ¿no? O sea, no te limites nada más al entrenamiento. Así que yo creo que eso que tú comentas, Lau, es parte de, solo no es lo que la evidencia busca. Nos han preguntado eso. ¿Qué pasa si empiezo a entrenar CrossFit y ahora me duele la espalda? Y antes no me dolía, pero ahora termino entrenando menos, que dejas de hacer como dices. Es el dolor. Entonces, ¿qué interfiere? ¿Hacer CrossFit? O que cuando hago CrossFit termino lesionado por algo que es nuevo y que no entiendo bien y que me genera ansiedad y entonces ya no entreno 2 semanas. Probablemente el problema es que no vaya a entrenar 2 semanas, no es que empeces a hacer CrossFit y que CrossFit molecularmente afecta la ganancia de masa muscular. Así que yo creo que Lau tienes un punto así súper a favor en ese comentario. Yo creo que hasta aquí voy a concluir mi participación porque estamos a punto de terminar el tiempo y de cerrar. Así que, Dani, te dejamos la batuta final. Me hiciste recordar este meme que subió hace un par de días ¿sí? Kasem, no recuerdo cómo se apellida. Y sus iones de calcio están aquí en esta habitación. Creo que eso es un meme para gente muy nerd, la verdad. Que es bueno, pero ahí se los dejo. Creo que tenemos de todo. Por ejemplo, el caso de atletas híbridos, pero en verdad atletas híbridos, no de, ya saben, no la gente que apestamos en las dos cosas y pues nos hacemos llamar híbridos para justificar el que apestemos en resistencia y fuerza. Pero bueno, sí es posible, quizá, no podría decir maximizar, pero sí obtener una gran proporción de las ganancias que puedes obtener en materia de adaptación al entrenamiento y fuerza y resistencia, pero el nombre del juego es gestión de variables y gestión de la fatiga. Claro que es posible. Pero es curioso, por ejemplo, si nos vamos al nicho de los culturistas de la old school, que mandan cardio cuando te levantas, cardio después de las pesas, cardio antes de dormir, cardio te levantas a las 3 de la mañana, haces cardio y te vuelves a dormir, y después duermes 1 hora y otra vez cardio y cardio otra vez, cerca de una competencia, ¿no? Entonces te pones a pensar, cabrón, y la interferencia y qué pasa con la retención de masa libre de grasa. ¿Cuál es la necesidad de hacer todas esas sesiones? ¿Se traduce realmente en un gasto energético realmente superior que suponga más pérdida de grasa? Difícil saberlo. Pero sí la fatiga se dispara enormemente y eso puede mermar justamente la retención de masa muscular, el rendimiento en lo que sí es prioritario, que es el entrenamiento de fuerza. Entonces creo que eso es lo más importante a preguntarnos. Primero, ¿de dónde partimos? ¿Es malo mezclar las dos? No, no es malo, pero sí pregúntate, ¿para qué estoy haciendo cardio? ¿Qué persigo con esto? ¿Busco expiar mis pecados porque me comí media galleta? El cardio no es entonces una buena herramienta. Busco mejorar adaptaciones en tema de biogénesis mitocondrial, en tema de resistencia cardiovascular, en tema de mi salud cardiorrespiratoria, ya cosas un tanto más específicas que tengan que ver con tu salud a largo plazo, con que quizás quieres hacer otra actividad adicional. Ok, ahora sí necesitas una herramienta específica para ello, que quizás el entrenamiento de fuerza pudiera quedarse hasta cierto punto, porque incluso también puede promover adaptaciones cardiorrespiratorias, pero ahí sí ya necesitas de esa herramienta. Y creo que eso es lo más importante. ¿Por qué para ti en este momento tiene sentido? Si la respuesta es, pues porque me dijo el coach que hay que hacer cardio, porque yo veo que siempre hay que hacer cardio, entonces creo que por ahí sí no tiene mucho sentido. No tanto por la interferencia, sino porque es una herramienta que se está utilizando sin ninguna razón aparente.
Y en materia de interferencia, sí, justamente lo que comentaba, reforzando ese punto, el monitorear. Y el monitorear sabiendo que no somos robots, no somos máquinas que vamos a rendir día a día, o que si tuvimos una mala sesión es porque ya todo se fue por borda. Tampoco es un punto medio y ese es el arte del entrenamiento más que ciencia, pero partiendo de ese común entendido que el estatus de la literatura actual es algo así como, sí, sí, sí existe este fenómeno de interferencia, sí se puede repercutir en la señalización anabólica, pero no deberías preocuparte de eso si gestionas bien las variables de los dos tipos de entrenamiento y priorizas lo que para ti es más importante. Y para gym rats culturistas que estén en déficit, digamos que repartes recursos de la manera más sensata y que tenga más sentido posible. Creo que para mí ese es el estatus de las cosas. Porque también decir, no, para nada interfiere, creo que sería igual de erróneo a decir que es lo peor que puedes hacer. Pues bueno, chicos, hemos terminado. Creo que Dani hizo un increíble cierre. Así que nos vemos en el próximo episodio de Hypertrophy, el podcast. Gracias por acompañarnos, por confiar en nuestro contenido y si quieren apoyarnos, si quieren ayudarnos a crecer, pueden comentar, pueden dejar su like, pueden dar rating, ¿no? 5 estrellas de preferencia, si no pueden pasar de largo y nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Ah, y antes que se me olvide, se vienen cositas en el apartado de rutinas de Hypertrophy para que estén al pendiente. Totalmente. Bye.